El regreso inesperado del hijo pródigo. Un relato de gracia. Extendido. En la soleada Galilea, donde las colinas susurraban historias de cosechas abundantes y la brisa olía a tierra labrada, vivía un padre cuyo nombre era sinónimo de prosperidad y justicia. Poseía extensos campos de trigo y olivares que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Tenía dos hijos. El mayor, un pilar de la casa, silencioso, fuerte y dedicado al ritmo predecible de la agricultura. Y el menor, de espíritu indomable, llamado Elías. Elías no encontraba paz en la monotonía de la vida rural. Sus ojos siempre estaban fijos en el horizonte lejano, imaginando ciudades ruidosas y vidas llenas de aventura. La tensión se cocinaba a fuego lento, alimentada por la ambición juvenil y la incomprensión de lo que ya se poseía. Una tarde, bajo el intenso color naranja del crepúsculo, Elías abordó a su padre. Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente al pronunciar la ofensa. «Padre», dijo mirando al suelo antes de alzar la vista con una audacia casi desesperada, «dame la parte de la hacienda que me toca. Sé que es inusual, pero ya no puedo esperar. Siento que la vida me pasa por delante aquí. Necesito tomar mi herencia y vivirla ahora, mientras soy joven y puedo saborear la libertad del mundo». La petición era un tabú, un insulto mortal. En esencia, le estaba pidiendo al padre que liquidara una porción de la herencia que solo se dividía post-mortem. Era la declaración de que el hijo consideraba a su padre como ya muerto. El anciano sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. El mayor, que escuchaba desde el umbral, apretó los puños con rabia silenciosa, sintiendo la deshonra. Pero el padre, con una sabiduría que trascendía el dolor, se negó a imponer cadenas. No hubo furia, solo una aceptación lenta y doliente. Con un doloroso suspiro, que era como el sonido del alma al romperse, el padre accedió. Se hicieron los trámites legales. Se vendió una parte valiosa de la tierra y los bienes, y la herencia se convirtió en una bolsa pesada de monedas de oro y plata. Pocos días después, Elías, sin despedidas cariñosas, partió, montado en un buen caballo. Sus ojos ardían con la promesa de la aventura y el olvido, mientras su padre lo veía desaparecer, sin apartar la mirada hasta que el polvo del camino se hubo asentado. La fiesta, que devoró la fortuna. Elías viajó al extranjero, a una gran metrópoli costera, donde el lujo y la filosofía del hedonismo eran la ley. Allí se deshizo de su ropa campesina y abrazó la vida fácil. Pronto se hizo conocido. El oro de su padre atraía a una legión de amigos, parásitos sociales, cortesanas y comerciantes de vanidades. Organizó banquetes diarios que duraban hasta el amanecer. El vino, importado de las mejores viñas, fluía sin medida. Las apuestas eran altas y las risas, si bien ruidosas, carecían de alma. Elías gastaba en caprichos, joyas para regalos fugaces, caballos que nunca montaba dos veces, y lujos inútiles. La herencia, construida durante generaciones con sudor y sacrificio, comenzó a disolverse con una velocidad aterradora. El joven se engañaba, creyendo que su popularidad era amor. Pero al cabo de un año, cuando el fondo de la bolsa empezó a verse, el ambiente se enfrió. Las invitaciones se volvieron esporádicas. Una noche, tras un juego de dados en el que perdió una suma considerable, notó el cambio. Al pedir prestado, sus supuestos amigos se encogieron de hombros y se excusaron con elegantes mentiras. La catástrofe fue doble. Mientras él agotaba la última moneda en un burdel oscuro, la tierra extranjera fue golpeada por una sequía inclemente, seguida de una hambruna devastadora. De un día para otro, el rico heredero se encontró sin dinero, sin amistades y sin comida. El chiquero de la desesperación. La vergüenza era un peso físico que lo obligaba a caminar encorvado. Intentó encontrar trabajo. En su desesperación, aceptó la única labor que nadie más quería y la más humillante para un hombre de su origen: alimentar y cuidar los cerdos de un terrateniente local. Elías, el hijo de un hombre respetado,
Vivía ahora en un lodazal, entre el hedor penetrante de los animales inmundos. Su cuerpo se cubrió de mugre y llagas. Los días se convirtieron en un tormento de hambre. El terrateniente le daba apenas un puñado de sobras rancios. Elías veía a los cerdos devorar con avidez las vainas de algarrobo, un forraje amargo y seco, y sentía una punzada de envidia porque ni siquiera tenía permitido comer aquello hasta saciarse. Fue en ese foso de la desesperación, al tocar el fondo más bajo de la existencia humana, donde la memoria de su hogar, brillante y limpia, lo asaltó como un fantasma. ¡Qué estúpido he sido!, se dijo, la voz ronca por el llanto y la falta de alimento. La imagen de los jornaleros de su padre, hombres que trabajaban duro pero que comían 3 veces al día con pan de sobra, lo hirió. Y yo, el hijo, estoy muriendo de inanición aquí, compartiendo la miseria con estos puercos. En medio de las lágrimas, tomó una decisión irreversible, no por derecho, sino por necesidad de expiación. Me levantaré, caminaré de vuelta a mi padre y le diré con la verdad más simple: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo nunca más. No pido herencia, no pido afecto. Solo te ruego por tu bondad que me emplees como uno de tus jornaleros, un siervo sin nombre ni derecho, solo para tener un techo y pan. El atardecer de la eterna espera. Mientras Elías iniciaba el largo, humillante y peligroso camino de vuelta, el padre vivía su propia penitencia. Cada amanecer, el primer pensamiento era para el hijo ausente. Cada tarde, al caer el sol, el anciano subía a la colina más alta de su propiedad. No era una búsqueda activa, sino un ritual sagrado de la esperanza. Se sentaba, y sus ojos, velados por la pena, escudriñaban el polvo del camino por el que el joven se había marchado. Los vecinos decían que el dolor le había roto el juicio, que el hijo era una causa perdida, pero él no dejaba de esperar. El camino de regreso de Elías fue una prueba de resistencia y vergüenza. Cada pueblo que cruzaba, cada mirada de desprecio de los viajeros, era una lección de humildad. Iba descalzo, la ropa hecha trapos, el cuerpo flaco y el cabello sucio. No parecía un hijo, sino un bandido o un esclavo fugitivo. La súplica que había memorizado se repetía una y otra vez en su mente, la única armadura contra el miedo al rechazo. La carrera deshonrosa y el anillo. Y entonces sucedió. Un día, al atardecer, el padre estaba en su puesto. A lo lejos, una silueta se arrastraba, apenas distinguible. Pero el amor tiene ojos que ven más allá de la distancia y el deterioro. El padre no vio al mendigo sucio, no vio la figura demacrada por la disipación. Vio la esencia inconfundible de su hijo Elías. Olvidando su edad, olvidando su dignidad social, un hombre anciano y rico jamás correría en público. El padre alzó sus túnicas y echó a correr. Fue una carrera frenética, una estampida de júbilo puro, no para avergonzar al hijo, sino para alcanzarlo antes de que él pudiera pronunciar la primera palabra de su confesión, antes de que pudiera sentir la última punzada de vergüenza. Elías se desplomó cuando el padre lo alcanzó, incapaz de creer que no lo esperara un juicio, sino un torrente de afecto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. La frase se cortó. El padre lo abrazó con una fuerza abrumadora. Lo besó, ignorando la suciedad y el hedor. ¡Siervos!, gritó el padre con una autoridad que resonaba con felicidad. ¡Rápido! Traigan la mejor ropa que tenemos, la de la seda más fina, y vístanlo con ella. Pongan el anillo de sellar en su mano, la señal de que es de nuevo un miembro de la familia, con autoridad y estatus. Pongan sandalias en sus pies, porque solo los siervos van descalzos, y maten el ternero más gordo. La orden fue ejecutada de inmediato. Mientras Elías era lavado, vestido y restaurado, se preparaba la celebración más espectacular que la casa hubiera visto jamás.
Tenemos que hacer fiesta y regocijarnos, declaró el padre, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de pena, sino de alivio eterno. Porque este hijo mío, a quien yo había dado por muerto, ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. El juicio del hermano mayor. La música y el baile llenaron la casa, una sinfonía de redención. Mientras tanto, el hijo mayor, el que se había quedado y cumplido con su deber día tras día, regresaba del campo. El estruendo de la alegría lo detuvo en el camino. Llamó a un siervo y le preguntó, con el rostro duro por la fatiga y la confusión, qué significaba aquel alboroto. Tu hermano Elías ha regresado, explicó el siervo con una sonrisa. Y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. La noticia no encendió la alegría en el corazón del mayor, sino una ira fría y amarga. Se negó rotundamente a entrar a la fiesta. Se sintió traicionado y despreciado. El padre, al enterarse de la actitud del mayor, salió de nuevo, dejando la fiesta para rogarle. La misma humildad que lo había impulsado a correr hacia el pródigo, ahora lo hacía suplicar al obediente. «Mira», explotó el mayor, con la voz cargada de resentimiento que había guardado durante años. «Tantos años te he servido, sin desobedecer jamás una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y en el desenfreno, y para él matas el ternero engordado». El padre lo miró con ternura infinita, pero con una firmeza que exponía la verdad de su corazón. «Hijo mío», le dijo el padre poniendo una mano en el hombro del mayor, «tú siempre has estado conmigo. Todo lo que es mío, legítimamente, es tuyo. Tu posición nunca ha estado en peligro, ni tu herencia ha disminuido. ¿No entiendes que la celebración no es un premio a su maldad, sino la celebración de su regreso de la muerte? No celebramos lo que hizo, sino la vida que ha recuperado. No podíamos no alegrarnos. Tu hermano, con quien compartiste la cuna, para mí era como un hombre muerto y ahora ha vuelto a vivir. Estaba perdido en un país lejano, y ahora, por gracia, ha sido hallado. El amor no se detiene a calcular los méritos, hijo mío. El amor celebra la redención. Entra. La historia termina ahí, en el umbral de la casa, dejando la pregunta en el aire. ¿Entraría el hermano mayor a compartir la inmensa alegría de su padre y participar en la redención? ¿O se quedaría afuera, atrapado por la justicia fría de su propio resentimiento? El sol se había ido, pero la luz de la música y el perdón brillaba más que nunca sobre la casa.